Hola, bienvenidos a otro nuevo tutorial de Excel. En este tutorial vamos a ver respuestas a preguntas que, aunque ya están explicadas, las voy a volver a explicar porque hay mucha gente que pregunta lo mismo. Lo que pasa es que hay que darse cuenta de que ciertas subrutinas y ciertas macros no valen solo para una hoja. Lo que hay que hacer es utilizar esos comandos o esas macros en muchas otras. Quiero decir que, por ejemplo, esto que me han preguntado muchísimos suscriptores, buscar y abrir otro archivo desde Excel con un botón, ya está hecho. No está hecho con un botón, está hecho con una macro automática en las facturas avanzadas cuando abrimos otro libro para generar un pedido. Pero los comandos son los mismos, lo único que hay que hacer es, en vez de esperar a hacer clic, asignar esa porción del macro a un botón. Pero bueno, lo vamos a volver a ver. Dentro de eso vamos a buscar un archivo concreto y si existe se abre. Y si no existe, podemos buscarlo en otro sitio, por ejemplo. Ya aprovecho y damos un repaso sobre variables, unas variables que se asignan para buscar un path y un archivo y cómo cambiamos el valor de las variables en el mismo módulo. Otra cosa que voy a explicar también es el del esta sentencia un error resumen ex, qué sentido tiene a veces, pues en este caso lo vamos a ver. Y luego un apartado especial de archivos de Access para abrir desde Excel. Así que vamos a empezar con este tutorial y voy a utilizar de momento este libro que tengo de otro tutorial anterior de la función de usuario para ver, por ejemplo, cómo podíamos hacer esto. Aquí he creado un botón de formulario, que se asigna aquí. Bueno, luego veremos cómo lo hago. Ahora voy a ver que si yo, por ejemplo, pulso este botón, me abre un archivo, otro archivo distinto. Bueno, pues esta macro que ya la hemos asignado a un botón sin tener que ir a archivo a abrir, es una macro muy simple en principio. Lo que pasa es que para que no sea un tutorial tan soso, pues he hecho algunas variaciones. Como os decía, voy a coger este botón y lo voy a borrar. Bien, pues entonces vamos a ver aquí en la interfaz de Visual qué es lo que tenemos aquí. Esto era una macro que yo le he llamado explora y abre archivo. De momento tengo aquí muchos comandos, algunos los tengo deshabilitados como si fueran comentarios, porque vamos a ir viendo cómo evolucionamos en esta macro. Lo que hemos hecho hasta ahora es simplemente estas líneas ya las teníamos en la macro anterior, la de buscar archivos. Utilizamos el filen system object y le decimos que al nombre archivo esta macro, acordaos que es igual que esta que había aquí arriba, la de explora, sin esta parte porque no tenemos que impedir que se corte, pero esto era igual. Esto ya hemos visto qué es lo que hace. Y entonces le asigno un nombre al archivo que es todo este largo, por supuesto, con el path entero. Le digo que busque este archivo que está aquí en mis tutoriales Excel tal que se llama referencias y nombres XLSX, y que si el archivo existe, eso también lo hemos visto en el anterior, if file exist, nombre de archivo, le digo que lo abra y es tan sencillo como poner workbooks.open y el nombre del archivo. Esta sentencia ya la hemos visto en las facturas avanzadas. Bueno, el que haya visto las facturas avanzadas, porque puede que haya gente que no las haya visto. Bueno, pues con esto abrimos un libro Excel, y en esta macro pues ya está, le digo que abra el libro y aquí le digo y se terminó, end, ya está, si existe. ¿Qué pasa si no existe? Pues que me salta aquí al else y me saca un mensaje que dice que el archivo no existe y se termina la rutina. Así, esto es lo más simple y tonto que vamos a hacer con este archivo. ¿Qué pasa si yo quito la i del nombre? Por lo tanto, este archivo sé que no existe porque se llama referencias y nombres. Si yo quito el i de ahí, he cambiado el nombre del archivo que voy a buscar, pues ahora lo que hago es que vemos cómo inserto este botón de aquí, lo pinto y me pide automáticamente que le asigne una macro. Esto es muy fácil, pero bueno, lo repasamos. Cojo esta, que era el explora y abre archivo,
Le doy a aceptar y ya tengo aquí este botón. Puedo cambiar el texto del botón. Voy a poner buscar, por ejemplo. Buscar archivos. Y ya está. Hago clic fuera y ya lo tengo modificado. Y ahora, cuando yo pegue aquí a este botón, me saca este cuadro que me dice que el archivo no existe porque como le cambié el nombre, pues efectivamente ese archivo no existe. Bien, vamos a volver aquí. Ya hemos visto la primera parte. ¿Qué pasa si existe o no existe? Entonces, vamos a venirnos aquí. Bien, el archivo no existe y si no existe, ¿lo quiero buscar en otro sitio? Pues sí, puedo hacerlo. Vamos a ver una manera de hacerlo. Voy a quitar de aquí esto y poner aquí la coma para que este, que antes era el que funcionaba, no me lo tenga en cuenta. Entonces le pulso y ahora fijaos que ya es distinto el cuadro porque claro, así lo he hecho yo. Y entonces dice que el archivo no existe en esta carpeta. ¿Deseas buscarlo? Si le digo que sí, mirad, se me abre un cuadro de diálogo de búsqueda para que yo pueda buscar el archivo en otro sitio. Y como yo sé que está por aquí, referencias y nombres, le tengo aquí. Hago clic y doy a abrir. Mirad que acabamos de ver una manera de abrir un archivo sin especificar qué archivo es concretamente. Bueno, pues vamos a ver esto cómo y por qué sale así. Nos venimos aquí. Hasta aquí esto es lo mismo. Bien, ¿qué es lo que pasa? Yo le digo que busque este archivo. Como en este caso le hemos cambiado el nombre y no existe, viene aquí, dice, si el archivo existe, lo abres, que hemos visto antes, y terminas. De lo contrario, como no existe, pues obvia estas líneas y salta aquí y entonces me sale este cuadro de mensaje. Como es un cuadro de mensaje al que yo tengo que responder sí o no, voy a dar la opción de que lo quiera buscar o no lo quiera buscar, porque si dejo un message box sin poner nada más, ya sabéis que solo me sale el botón aceptar y ahí se corta. Tengo que declarar una variable que yo le he llamado responde, porque tiene que responder sí o no en este caso, y entonces me sale un cuadro de mensaje en que digo el archivo no existe en esta carpeta. Como quiero que tenga dos líneas, acordaos de los encabezados, como lo hacíamos, cuando quiero que el mensaje me salga en más de una línea tengo que insertar un carácter 13, que es el retorno de carro, en VBA, o sea que salta a la línea siguiente. Entonces este literal está entre comillas. Esto no tenía por qué estar aquí, pero sabéis que esto se hace para que no te ocupe aquí hasta la derecha y se pierda en el horizonte el código y no se vea. Das un espacio y pones un guión bajo y puedes seguir aquí, pero esto es como si estuviera todo seguido, sin espacio ni nada. Ponemos un ampersand, bueno, con un espacio, hay que poner en VBA, hay que poner espacios entre los ampersand porque si no, no hay nada que hacer. El carácter 13, otro ampersand, otro espacio y abro comillas y entonces pongo la pregunta, ¿desea buscarlo? Cierro comillas y ahora un separador de sentencias que es la coma y esto es sintaxis del message box, que digo que me salga VB yes no, lo que hace es que me pone los botones sí y no. Y VB exclamation es el símbolo este que sale del triángulo de la exclamación, que si no lo pongo pues no sale ningún símbolo. Sabéis que está está el critical, que sale la cruz y además emite un sonido, en fin. Y termino el if. Y se queda esperando a que yo responda sí o no. Y ahora abro aquí otra pregunta. Si responde si esta variable es no, termina. ¿Por qué no digo primero sí? Porque tendría que complicar, decía si tal, haz cual y de lo contrario tal, poniendo ya en la negativa y diciendo que si le digo que no, termine, o sea, se salga fuera de la subrutina, me ahorro líneas. Es por lo que lo hago. Si la respuesta es yes, o sea, en el caso que diga sí, esto lo obvia y sigue hacia abajo a la siguiente línea, que es esta, que aquí declaro una variable que es mi archivo. Y entonces esta es la sentencia o el comando, como le queráis llamar, que abre el cuadro de diálogo de buscar en Excel, en VBA, que es application.getOpenFileName. Con esto se abre
el cuadro. Tiene más parámetros que si queremos ponerle un filtro para que solamente me salgan archivos de un tipo, en la ayuda lo tenéis, pero como yo quiero poder buscar cualquier archivo, pues no le pongo filtros. Y entonces, seguido, le digo workbooks open mi archivo. La variable esta coge el valor que yo le dé cuando elija un archivo en el cuadro de diálogo y diga abrir, se mete aquí y entonces es la que abre. Y ahora ya, pues le digo que pongo la variable archivo a nada y termino la subrutina. Esto es lo que hemos hecho en este caso. En este segundo caso, en que no encontraba el archivo y me ha preguntado si lo abría o no. Bien, pues seguimos. Y si yo lo que quiero es que, por ejemplo, no sea un archivo concreto el que yo quiero buscar. Quiero buscar un archivo, pero que sea uno que yo quiera, exista o no, y si existe se abra o no se abra, pero sabiendo que yo lo que quiero es buscar un archivo. Pues entonces tengo que modificar aquí ciertas cosas. Bueno, antes voy a mostraros el porqué del onError resume next. Vamos a volver a hacer lo que hemos hecho antes. Y dice que el archivo no existe, que si lo deseo buscar. Le digo sí. ¿Y qué pasa si en el último momento yo me arrepiento y digo no? Pues no lo quiero buscar. En vez de abrir le digo cancel. Automáticamente Visual Basic me devuelve un error. Un error que no es tal porque yo he querido cancelar, pero al haber cancelado me dice que tengo un error 1004 porque he puesto a false, ¿vale?, una sentencia que estaba buscando. Y dice que lo depure. Y me dice que aquí no puedo abrir esto porque le he dado a false. Entonces esto no existe. No entiende lo que quiero hacer. Paro. Entonces, ¿por qué hago yo esta línea? Le digo que en caso de error, de un error como ese, que no es un error ni de sintaxis ni de tal, es un error que devuelve porque yo he cancelado una acción, le digo que lo ignore y que siga. Ahora que tengo esta línea aquí activada, pues puedo volver a hacer la misma historia y en este caso cancelo y ya no me da error y no me salta. Me quedo aquí y al usuario que está haciendo esto, si no es el que ha programado, pues no pasa nada, ha cancelado y punto. Si no, cuando le da a cancelar, pues ya habéis visto lo que pasa, que me salta Visual Basic y ya un problema. Oh, ¿qué ha pasado aquí? Me da un error, no sé qué. Bueno, con esta línea nos lo evitamos. Bueno, pues como íbamos diciendo, vamos a ver ahora si yo lo que quiero es abrir un archivo que no es un nombre concreto en ese momento. Voy a modificar aquí. ¿Y cómo hago yo para elegir un archivo que no está aquí puesto? Pues haciendo una entrada desde el teclado. ¿Cómo hago yo una entrada desde el teclado? Voy a convertir eso en literal. Una entrada desde el teclado necesito como poco un input y en VBA se pone input box. Entonces ahora esta variable a la que le asignábamos este nombre, que es un nombre concreto, que me tengo que saber, vamos, que tiene que ser ese archivo único, yo le puedo decir que el nombre de archivo, esta variable le asigno lo que yo ponga en un input box, que me dice entra el nombre del archivo y esto es un retorno de carro que deseas buscar. Y le asignas este nombre de nombre archivo, al que sigo haciendo aquí como antes referencia. Aquí no ha cambiado nada más que en vez de buscar este archivo concreto, le voy a decir yo qué archivo quiero buscar. Pues me vengo aquí y ahora en vez de hacer nada, lo primero que me pregunta es esto. Se me abre este input box y me dice que cómo se llama el archivo. Pues yo sé que el archivo se llama referencias y nombres y le doy a aceptar. ¿Y qué pasa? Que me dice que no existe. ¿Y cómo es posible que me diga que no existe? ¿Quieres buscarlo? Voy a decirle que no, para que veáis que también funciona. Le digo que no y sigue, no se abre el cuadro. Sí que existe, pero existe en una carpeta concreta.
O sea que para buscar ese archivo yo tengo que poner todo el rollo este. Tengo que poner el path completo. La verdad es que yo no me gusta teclear mucho, pero puedo hacer un truco. Voy a coger, si yo voy a copiar esto de aquí, copio, me vengo aquí fuera, vuelvo a ejecutar la macro y pego aquí, cuidado que era referencias y nombres, que esto lo quité, voy a poner el i, nombres, y con la extensión por supuesto, y doy a aceptar y me abre el archivo. Bueno, pues esto es otra manera de ver, voy a volver a cerrar, cómo puedo abrir. Un poco más completo porque no me remito a un archivo solo y tal. Lo único que yo esto lo puedo resumir si yo sé que va a estar en un path concreto. En vez de decir al input box que meta toda esta historia, bueno, el input box tiene que meter toda la historia, pero si yo añado aquí antes del nombre de la variable esta línea, fijaos, le digo que el nombre de archivo ya le pongo el path antes, si yo sé que va a estar aquí, o en el caso de que el archivo que yo busco estuviera en la misma carpeta que el libro que tengo abierto, sabéis que puedo poner this workbook path. Eso ya está hecho, está explicado también en las facturas. Esa sentencia, this workbook path, luego lo vemos si queréis, y el nombre del archivo. Con lo cual, si yo a la variable, y esto es el cambio de nombre del que hablábamos aquí, aquí el repaso sobre variables, se asignan a un path que lo estamos viendo, y cómo cambio el nombre de la variable. Fijaos que aquí le digo que es la respuesta del input box, o sea, lo que yo meta en el input box, y aquí, después de yo haber recibido la respuesta del input box, que me lo guarda en la memoria, le digo que el nombre archivo es igual a todo esto. Ya no lo tengo que meter si yo sé que está en este path, suponiendo que lo sepa, o que está en el mismo path que el libro que tengo abierto. Todo este path y nombre, o sea, referencias y nombres, y nombre archivo, que es la misma variable. O sea que le cambio el valor. Acordaos que yo a la variable le puedo cambiar el valor todas las veces que quiera en el mismo módulo, porque VBA así me lo permite. Por lo tanto, yo cojo aquí una parte del valor en el input box y después le añado todo esto delante, porque este es el ampersand, o el ampersand es el que me une toda esta historia. Aunque aquí haya espacio, sabéis que esto, al no haber un espacio entre comillas, esto es una variable, se acaba aquí, aquí está la barra y el nombre de archivo continuado, con lo cual solo tengo que poner el nombre de archivo, que en este caso sería referencias y nombres.xlsx. No puedo dejar de poner la extensión. Vamos a probarlo, y ahora mismo aquí solamente tengo que poner referencias y nombres.xlsx. A ver si lo he escrito bien, porque si no me va a dar error. Le doy a aceptar y me abre el archivo, aunque no haya puesto todo el path, porque se lo estoy dando ya dentro de la macro. Pero eso es en el caso particular de que yo sepa en qué carpeta tiene que estar, y si no, sabéis que me saltaría, como me ha saltado antes, para poder buscarlo. Entonces me puedo permitir el lujo de poner todo esto, o sea, para no tener que meter todo el path, porque si no lo encuentra lo puedo buscar después aquí. Es más, si yo aquí a la variable nombre archivo, después del nombre archivo, que es la variable, fijaos que yo doy un espacio, pongo otro ampersand, otro espacio, y ahora pongo, porque es un literal, punto .xlsx, le estoy diciendo ya la extensión que tiene. Por lo tanto, solo tendría que poner referencias y nombres en el input box. Vamos a probar, le vuelvo a dar y digo referencias y nombres. Y ahora le doy a aceptar
y me lo abre, aunque no haya puesto la extensión porque se lo estoy dando yo dentro de la macro. Bueno, pues de todas maneras, si imaginaos que aquí ahora mismo a mí se me ha olvidado poner esto, esta parte la quito y entonces tendría que poner la extensión del archivo, como hemos hecho antes. Le pongo aquí y digo referencias y nombres. Y aunque el pad está bien, le falta la extensión porque yo se lo he quitado de ahí. Le dice que no está, pero como lo puedo buscar, pues no me importa. Y como se queda en la memoria de donde estaba antes, pues le pego aquí y le doy a abrir y ahí tengo mi archivo abierto. Bueno, ¿conviene que ponga yo aquí la extensión o no? Pues no, porque yo puedo abrir archivos distintos de libros Excel, por ejemplo, pues un archivo de texto. Pues vamos a ello, doy al botón y bueno, si quiero poner aquí el nombre lo pongo y si no le doy a cancelar y entonces fijaos que me dice que el archivo no existe y me pregunta si deseo buscarlo. Le digo que sí. Y como habíamos dicho que por ejemplo en un archivo de texto tengo aquí un archivo que se llama clientes.txt. Lo selecciono, le doy a abrir y mirad lo que me ha hecho. Este era un archivo de texto separado por tabuladores. Entonces, si lo tengo separado por tabuladores, mirad que automáticamente me ha interpretado que este archivo de texto es un archivo forma tabular, aunque no haya tenido yo que usar la opción de importar texto. Es otra de las ventajas. Tengo aquí este archivo que me lo ha importado tal cual. Voy a cerrar, no lo guardo. Puedo hacer lo mismo con otro archivo que sea por ejemplo CSV, aunque CSV automáticamente lo suele abrir Excel, se suele asociar. Pues bueno, yo le doy aquí, sin embargo, depende de cómo esté configurado el archivo, mirad que lo ha tomado como si fuese todo en la misma columna. Tendría que seleccionar la columna, vengo aquí a datos, dice texto en columnas y entonces me sale el asistente que ya conocemos todos y que le digo que están delimitados y en este caso por punto y coma y mirad cómo ya me separaría los datos. Aquí pues nada, le diría tal cual y diría terminar y ya tendría todos los datos separados aquí en columnas. Bueno, pues este tampoco lo quiero guardar y vamos a lo que es un poquito más interesante, que sería la cuarta parte, esta de la que hacíamos aquí, referencia, archivos Access desde Excel. Todos sabemos, porque además lo he dicho muchas veces, que Excel y Access se entienden muy bien y para ello ya hay un tutorial en que se podía hacer un informe con Access sobre tablas que están en Excel. Acordaos de imprimir muchas facturas a la vez y bueno, si yo hago aquí esto, si queréis lo podemos obviar o volvemos a poner el nombre del archivo que sea, pero bueno, como yo ahora mismo quiero buscarlo, pues le doy a cancelar o quito la línea del input box y ya está. Eso es a vuestro gusto. Entonces yo tengo por aquí una base de datos que es la que he usado en los tutoriales de base de datos precisamente, que creo que se llama películas o algo así, películas, y le voy a decir abrir la base de datos de películas y entonces mirad lo que pasa. Me sale un cuadro con todos los objetos susceptibles de ser abiertos, o sea, consultas y tablas. Todo esto que tiene este icono son consultas y estos son tablas. Acordaos que tenemos varias, todas las tablas que tenemos y las consultas, para poder abrirlas desde aquí y así resuelvo preguntas de cómo puedo yo abrir una tabla Access con Excel. Pues mirad, simplemente haciendo esto. Entonces, por ejemplo, voy a coger esta que se llama películas, parece esta misma, doy a aceptar
y coge la tabla y me lo pone como tabla. Mirad que se me ha ido aquí a esta pestaña que dice herramientas tabla. Lo importa como tabla, no como rango, sino como tabla. La diferencia es que pone estos colores y además ya toma la primera fila como encabezados y aparece el filtro automático para que yo pueda filtrar. Y tengo esta tabla aquí en Excel. Si yo quito seleccionar todo, si cojo un tema concreto, ya tengo el filtro, igual que si estuviera en Access, porque eso, al fin y al cabo es una tabla. Y bien, pues así puedo hacer cualquier base de datos Access. Me lo puedo traer simplemente abriéndolo con este comando que habíamos visto, desarrollador Visual Basic, que es con el Workbook Open. O sea, primero buscando con el application get open file name y abriendo este archivo que meto en la variable como si fuera un libro de trabajo. Me ahorro el decir importar, etcétera, etcétera. Esto funciona, creo, desde Access 2010 en adelante. Yo creo que las versiones más antiguas no funciona esto. Hay que irse al asistente de importación, pero 2010 y 2013 seguro que lo hacen. Aquí lo estamos viendo y tengo aquí ya una tabla de Access en una hoja Excel con su nombre y con todos los datos y tratada como tal. Sabéis que es un poco especial. Yo puedo añadir cosas y directamente me lo toma como tabla. Esto ya no es un rango y bueno, si hubiese que profundizar más en las tablas ya veríamos de hacerlo en un tutorial distinto de Excel fácil. Pues yo creo que con esto y le damos otro vistazo a la macro que nos lleva hoy. Está visto todo lo que teníamos previsto ver, cómo puedo buscar un archivo concreto, cómo puedo buscar un archivo del que yo dé una entrada desde el teclado y cómo lo puedo buscar con un cuadro de búsqueda que quizás sea lo más cómodo, y entonces la macro sería mucho más simple. Si yo quito todo esto de aquí y directamente pongo application get object file name y le digo que lo abra, pues me ahorro toda esta historia. Sería una macro mucho más corta, porque en la subrutina solamente incluiría, y lo hago así como ejercicio que lo practiquéis porque esto no es más que quitar cosas, sería simplemente si acaso dejar el error resumen ext, y todo esto no nos hace falta para nada, porque si no lo quiero buscar de esta forma, que lo quiero buscar con el cuadro de búsqueda de Excel, pues me sobra desde aquí hasta aquí. Todo esto me lo puedo ahorrar y simplemente, bueno, incluso el respuesta también, poner estas dos líneas y ya con estas dos líneas me aparece el cuadro de búsqueda y lo abro. Pero bien, así hemos visto un tutorial un poco más completo. Y nada más, ya sabéis lo que os digo siempre, si os ha gustado, dedito para arriba, comentáis y me despido de todos vosotros con un fuerte abrazo. Hasta el próximo tutorial de vuestro amigo Anaxandrias.